Hola, bienvenidos, soy Carlos Mendoza, el narrador detrás del Aullido del Miedo. Hoy les traigo una historia escalofriante que te pondrá la piel de gallina. Imagina a Daniel, un valiente chofer de Uber, cuyo camino nocturno lo llevó cerca de un antiguo panteón, desatando eventos misteriosos. Lamentos ininteligibles. Un escalofrío que recorre la espalda. La intriga lo llevó de vuelta, desafiando las advertencias de amigos. ¿Qué oculta ese panteón? Descúbrelo suscribiéndote a nuestro canal, dale like al video y compártelo para que más valientes se unan a la experiencia. Prepárense para el Aullido del Miedo, donde lo paranormal cobra vida. Antes de comenzar, quiero invitarlos a explorar la fascinante música de terror de Apócrifo. Si disfrutan del inquietante fondo sonoro de este video, visiten sus redes sociales, que les dejo en la descripción del video. Sumérjanse en el escalofrío musical para sus propios proyectos audiovisuales, con su música de fondo. Se los recomiendo ampliamente. Comenzamos. Daniel, un chofer de Uber de la ciudad, solía tomar rutas nocturnas para aprovechar las tarifas más altas. Una noche, pasó por la entrada de un antiguo panteón después de la medianoche. Mientras conducía cerca, comenzó a escuchar lamentos ininteligibles y a sentir un extraño escalofrío que le recorría la espalda. Decidió no prestar mucha atención y continuó su camino. Días después, Daniel compartió la experiencia con algunos amigos choferes de Uber. Al mencionar el panteón, todos mostraron preocupación y le advirtieron que evitara ese lugar, ya que tenía fama de estar relacionado con prácticas oscuras y manifestaciones inexplicables. A pesar de las advertencias, Daniel no pudo resistirse a la curiosidad y decidió volver a pasar por allí en una noche oscura. Mientras conducía cerca del panteón en esa noche, los lamentos se hicieron más audibles. No eran simplemente sonidos lejanos, sino que resonaban en el interior de su auto. El vehículo se apagó repentinamente, las luces del tablero se apagaron y las lápidas a ambos lados de la carretera comenzaron a iluminarse de manera tenue. El ambiente se volvió denso, y Daniel sintió una presión en el pecho, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía oscura. En ese momento, un frío inexplicable llenó el interior del auto. Daniel intentó prender el motor, pero cada intento parecía inútil. Miró por el retrovisor y vio sombras que se movían entre las lápidas. Los lamentos ahora eran más definidos, como si fueran susurros de almas atrapadas. En la oscuridad, distinguió la figura de una mujer, de aspecto desgastado y con los ojos llenos de tristeza, parada justo fuera del panteón. Temeroso, Daniel se bajó del auto y enfrentó a la mujer. No pronunció palabra alguna, pero su mirada transmitía una pena profunda. En ese momento, el chofer se dio cuenta de que no estaba solo. La presencia de aquella mujer parecía atraer a otras sombras, que se acercaban lentamente. Justo cuando Daniel estaba a punto de retroceder, la mujer extendió la mano hacia él, como si intentara comunicarse. En ese momento, la voz de un hombre, débil pero clara, resonó en su cabeza. No deberías haber venido aquí, Daniel. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse lentamente, pero las sombras que la rodeaban parecían volverse más intensas. Con el corazón acelerado, Daniel sintió que estaba en medio de algo más grande y oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. La pantalla del teléfono parpadeó con un mensaje de sus amigos advirtiéndole que saliera de allí de inmediato. El misterio del panteón se desplegaba ante él, y la decisión de Daniel de enfrentar lo desconocido podría llevarlo a descubrir la verdad detrás de esos lamentos y sombras inquietantes. Noches después, Daniel recibió una notificación de un viaje, justamente en la entrada del panteón. Intrigado y con cierto temor, Daniel aceptó el viaje que lo llevó directamente a la entrada del panteón. Recordando la experiencia pasada, su corazón latía más rápido mientras avanzaba por el camino oscuro. Al llegar al lugar designado, Daniel buscó a su pasajero, pero no encontró a nadie en los alrededores. La entrada del panteón estaba desierta y envuelta en un silencio sepulcral. Decidió esperar unos minutos, pero la inquietud lo llevó a tomar la decisión de retirarse del lugar. Apenas se alejó unos metros de la entrada del panteón, un lamento aterrador resonó en el aire. No era un sonido lejano, era como si la tristeza misma se hubiera materializado a su alrededor. Intrigado y algo nervioso, Daniel volvió la mirada hacia el retrovisor de su automóvil. Para su horror, vio a una mujer pálida vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro, sentada en los asientos traseros de su automóvil. El lamento persistía, resonando en el interior del vehículo y aumentando en intensidad. Daniel, paralizado por el miedo, observaba cómo la figura enigmática se desvanecía lentamente, dejando un rastro de frialdad en el aire. Tembloroso, Daniel decidió abandonar el lugar lo más rápido posible. Aceleró el auto y se alejó del panteón, pero los lamentos aún resonaban en su mente.
Mientras conducía por la oscura carretera, no podía quitarse la imagen de la mujer vestida de luto de su mente. A medida que se alejaba del panteón, los lamentos disminuían, pero Daniel se sentía atrapado en una mezcla de confusión y temor. Su teléfono sonó con un mensaje de sus amigos, quienes le advertían nuevamente sobre los peligros del lugar. Con la sensación de que algo más grande y oscuro estaba en juego, Daniel continuó su trayecto, sin saber que el misterio del panteón y los lamentos aterradores aún lo perseguirían en las noches por venir. Desde la noche en que la mujer pálida se materializó en los asientos traseros de su automóvil, la vida de Daniel se convirtió en una sucesión aterradora de manifestaciones sobrenaturales. Al regresar a su hogar, los lamentos se colaban sutilmente en el silencio, creando un ambiente inquietante que se negaba a abandonar. Las noches se volvieron testigos de sombras danzantes en los rincones oscuros de su casa. Objetos se movían misteriosamente, como si fueran guiados por una presencia invisible. Cada crujido y susurro nocturno le recordaba la figura lúgubre de la mujer del panteón. Una noche, en la oscuridad de su recámara, Daniel despertó con la sensación de que algo estaba mal. La habitación estaba cargada de una energía densa y opresiva. Al mirar alrededor, vio la figura pálida de la mujer, de pie al pie de su cama. Sus ojos, oscuros y penetrantes, lo señalaban con una intensidad que helaba la sangre. La presencia de la mujer se desvaneció lentamente, pero dejó una sensación de malestar que persistió en la habitación. Desde esa noche, la línea entre la realidad y lo paranormal se desdibujó para Daniel. Los lamentos se volvieron más audibles, los objetos continuaron moviéndose por la casa y las sombras adquirieron una presencia tangible. La vida cotidiana de Daniel se volvió una serie de encuentros sobrenaturales. Al salir de su casa, veía sombras fugaces en las esquinas de sus ojos, y los lamentos resonaban incluso en lugares públicos. La persistente presencia de la mujer demoníaca dejó una marca en su psique, llevándolo al borde de la cordura. A medida que los días transcurrían, Daniel se sumergió en la búsqueda desesperada de respuestas. Investigó la historia del panteón y descubrió que los rituales oscuros realizados allí habían liberado a entidades malignas, incluida la mujer demoníaca que ahora lo atormentaba. Enfrentando la realidad inquietante de su situación, Daniel se embarcó en una búsqueda para encontrar una manera de liberarse de la presencia demoníaca que lo perseguía. Sin embargo, cada paso que daba hacia la verdad solo lo sumergía más profundamente en el oscuro y terrorífico abismo que había sido desencadenado por aquellos rituales siniestros. Aterrorizado y desesperado por las constantes manifestaciones, Daniel se embarcó en la búsqueda de ayuda. Después de hablar con varias personas, le recomendaron a un experto en lo paranormal llamado Pedro. Este especialista escuchó detenidamente la aterradora historia de Daniel y, movido por la urgencia de la situación, decidió ofrecer su ayuda. Pedro, con experiencia en fenómenos paranormales, comprendió la gravedad de la situación y se dispuso a realizar una investigación minuciosa. Su primera tarea fue hablar con los vecinos del panteón y visitar locales cercanos que vendían lápidas para las tumbas. Durante estas entrevistas, los vecinos confirmaron la presencia de la mujer pálida y compartieron sus propias experiencias escalofriantes. Algunos mencionaron haberla visto deambular por los alrededores, mientras que otros afirmaron escuchar los lamentos en las horas más silenciosas de la noche. La información recopilada por Pedro llevó sus sospechas hacia una dirección preocupante, una secta local que realizaba rituales en el panteón. Los vecinos le contaron a Pedro que desde que esta secta comenzó sus actividades nocturnas, las manifestaciones se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Decidido a entender con qué entidad estaban tratando, Pedro profundizó en la historia de la secta. Descubrió que sus rituales oscuros habían desencadenado una serie de eventos paranormales, liberando la presencia demoníaca que atormentaba a Daniel y a los habitantes de la zona. Ahora consciente de la gravedad de la situación, Pedro se preparó para enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, la verdad detrás de la secta y la entidad demoníaca revelaba una oscuridad más profunda de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. La búsqueda de respuestas llevaba a Pedro a explorar terrenos peligrosos y desentrañar un misterio que podría tener consecuencias aterradoras para todos los involucrados. Pedro compartió con Daniel los resultados de su investigación, detallando la conexión entre las actividades de la secta y las crecientes manifestaciones. Daniel, cada vez más asustado por la intensificación de las experiencias sobrenaturales, expresó su desesperación y voluntad de hacer cualquier cosa para liberarse de la presencia de la mujer de negro y las manifestaciones inquietantes. En un tono serio, Pedro le aseguró a Daniel que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo. Le explicó que enfrentarían la situación de manera pragmática y que, para liberarse de la entidad demoníaca, era esencial entender y neutralizar la fuente de la maldición. Determinados a abordar la raíz del problema, Pedro y Daniel planearon una estrategia para enfrentar la secta.
Pedro sugirió infiltrarse discretamente en sus actividades, recopilando más información para entender cómo revertir los efectos de sus rituales oscuros. Ambos hombres, armados con valentía y determinación, se adentraron en la noche oscura. Se acercaron sigilosamente al panteón, donde la secta realizaba sus rituales. El silencio de la noche estaba roto por los lamentos que resonaban en el aire, señal de la presencia demoníaca. La escena que presenciaron era inquietante: capuchas oscuras, velas titilantes y cánticos en una lengua antigua. Pedro, con sigilo y astucia, recopiló información crucial mientras Daniel observaba en silencio, sintiendo la tensión en el aire. Al final de la noche, Pedro y Daniel se retiraron del lugar, conscientes de que enfrentarían un desafío considerable. Pedro le prometió a Daniel que usaría toda su experiencia y conocimientos para encontrar una solución. Sin embargo, la entidad demoníaca parecía estar al tanto de sus movimientos, ya que las manifestaciones aumentaron en intensidad, como si estuviera defendiéndose contra sus esfuerzos para desentrañar la maldición. En medio de la incertidumbre y la creciente amenaza, Pedro y Daniel se preparaban para una confrontación más profunda y peligrosa con la secta y la entidad demoníaca. La lucha por la liberación se volvía cada vez más arriesgada, y el misterio que rodeaba el panteón parecía tener más capas de oscuridad de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Con la información recopilada en la secta, Pedro, el experto en lo paranormal, se preparó para enfrentar a la mujer de negro y liberar a Daniel del mal que lo atormentaba. Ambos acordaron llevar a cabo un ritual de liberación en el lugar de trabajo de Pedro, programando la intervención para dentro de 2 días. Mientras se acercaba la fecha del ritual, los ataques de la mujer de negro contra Daniel se intensificaron drásticamente. Las manifestaciones aterradoras se volvieron insoportables, sumiendo a Daniel en un estado de angustia constante. Las noches se volvieron una sucesión de lamentos y sombras que parecían envolverlo, desgastando su resistencia emocional. Apenas había pasado un día cuando, abrumado por el terror, Daniel llamó a Pedro para compartir la creciente intensidad de las experiencias sobrenaturales. Pedro, reconociendo la urgencia de la situación, escuchó detenidamente mientras Daniel le describía los eventos perturbadores que ocurrían a su alrededor. Pedro, con firmeza en su voz, le aseguró a Daniel que el ritual de liberación seguiría adelante según lo planeado. Sin embargo, la premura en la que se encontraban indicaba que la mujer de negro estaba reaccionando al conocimiento de sus intenciones, aumentando sus ataques para evitar ser despojada de su presa. A pesar del miedo que envolvía a Daniel, ambos hombres se prepararon para enfrentar la confrontación final con la entidad demoníaca. La fecha del ritual se acercaba, pero la incertidumbre y el misterio persistían, creando una tensión palpable en el ambiente. La lucha por la liberación se volvía más intensa, y la presencia de la mujer de negro amenazaba con desencadenar un desenlace aún más oscuro. Finalmente, el día del ritual de liberación llegó. Daniel se presentó en el lugar de trabajo de Pedro, donde el experto en lo paranormal le entregó un amuleto de protección confeccionado con la información recopilada al infiltrarse en la secta. Pedro le aseguró que este objeto lo resguardaría durante la ceremonia. En la habitación preparada para el ritual, Pedro dispuso una cruz de alcohol en el suelo, rodeada por un círculo de sal. Sostenía una Biblia en su mano mientras se preparaba para el enfrentamiento con la entidad demoníaca. Comenzó a orar, invocando la protección divina. La presencia de la mujer de negro se hizo sentir rápidamente, llenando la habitación con una atmósfera densa y amenazante. El ritual de liberación dio inicio, desencadenando una batalla entre las fuerzas del bien y del mal. La cruz en el suelo brillaba débilmente mientras Pedro continuaba sus plegarias. La confrontación fue intensa y prolongada, una lucha donde las fuerzas oscuras buscaban resistir la liberación de Daniel. La habitación resonaba con lamentos y la tensión se palpaba en el aire. La batalla duró casi 1 hora, con Pedro enfrentándose valientemente a la entidad demoníaca. Finalmente, la energía en la habitación cambió, indicando que la liberación estaba teniendo éxito. La mujer de negro retrocedió, su presencia disminuyendo gradualmente hasta desaparecer por completo. Pedro concluyó el ritual, agotado pero triunfante. Daniel, liberado del mal que lo atormentaba, experimentó una mezcla de emociones. Agradeció a Pedro por su valentía y habilidades. En ese momento de tranquilidad, reflexionó sobre la experiencia, reconociendo la realidad de los fenómenos paranormales y la importancia de buscar ayuda cuando la oscuridad se cierne. Ahora, al realizar su trabajo como chofer de Uber, Daniel transitaba cerca del panteón con temor, pero con una sensación de tranquilidad. Había enfrentado sus miedos y superado la amenaza sobrenatural que lo perseguía. La batalla había dejado una marca en su vida, pero también lo había fortalecido de una manera que solo aquellos que han enfrentado lo paranormal pueden comprender. Con una nueva perspectiva, Daniel continuaba su camino,
sabiendo que la lucha entre la luz y la oscuridad es una realidad que, a veces, se manifiesta en formas que desafían la explicación racional. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante travesía a lo desconocido. Si disfrutaron de la adrenalina, los invito a suscribirse al canal El Aullido del Miedo para no perderse ni un escalofrío. No olviden darle like al video si les estremeció y dejen sus comentarios. Queremos saber qué oscuras historias les gustaría explorar en futuros episodios. Hasta la próxima, valientes exploradores del terror. No olviden mantener las luces encendidas y sus mentes alerta en la oscuridad. Carlos Mendoza, despidiéndose en nombre del miedo. Suscríbanse y mantengan viva la llama del terror.